Buenos días, abogados, compañeros presentes. El día de hoy vamos a presentar el Poder Legislativo. Los integrantes del grupo somos Walter Maximiliano, Marco Pérez, Javier Lacayo, Tania Castro, Marcela Albir, Eduardo Godoy, Miguel Montoya y mi persona, José Cardona. Los objetivos de esta presentación son, primero, identificar las atribuciones que tiene este poder del Estado y la importancia que tiene este poder del Estado en la vida política y en el orden de nuestro país. Les doy la palabra a Marco Pérez. Bueno, iniciemos con la pregunta. ¿Qué es el Poder Legislativo? Es el poder formulador de leyes y proyectos de ley, amparados por la Constitución para el bienestar del país. También tiene la función de supervisar las acciones del gobierno. ¿Quién ejerce el Poder Legislativo en Honduras? Según el artículo 189 de nuestra Constitución, el Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que son elegidos por sufragio directo. Sesiones. Como está establecido en el artículo 189 de nuestra Constitución, el Congreso Nacional se reunirá en sesiones ordinarias en la capital de la República, el 25 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria, y clausurará sus sesiones el 31 de octubre del mismo año. Las sesiones podrán prorrogarse por el tiempo que fuera necesario, por resolución del Congreso, a iniciativa de uno o más de sus miembros, o a solicitud del Poder Ejecutivo. Según el artículo 190 de nuestra Constitución, el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente o cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. Es necesario recordar que en estos casos solo tratará los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Esto está establecido en el artículo 191 de nuestra Constitución. Según el artículo 192 y 193 de nuestra Constitución, para la instalación del Congreso Nacional y la celebración de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros. Ni el mismo Congreso ni otra autoridad del Estado o particulares podrán impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución. Junta Directiva Provisional. El 21 de enero se reunirán los diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de 5, por lo menos, se organizará la Junta Directiva Provisional. Esta será presidida por el presidente del Congreso Nacional y estará integrada además por un vicepresidente y un secretario, elegidos estos últimos por los diputados asistentes. Funciones de la Junta Directiva Provisional. La Junta Directiva Provisional dictará las providencias necesarias para la elección de la directiva en propiedad. El 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad. La directiva en propiedad del Congreso Nacional será electa el 23 de enero y tomará posesión en la misma fecha. Esta estará integrada por un presidente, 2 vicepresidentes o más, 2 secretarios y 2 prosecretarios, estos electos por la mayoría de los votos del Congreso Nacional. Funciones del presidente y los vicepresidentes. Las atribuciones más importantes del presidente del Congreso Nacional son abrir, suspender y levantar las sesiones, mantener el orden de estas, autorizar las actas, leyes, decretos y demás resoluciones, conceder la palabra a los diputados, contestar los mensajes a los demás poderes del Estado, nombrar comisiones, decidir empates, suspender y clausurar debates. A falta de los secretarios y prosecretarios, el presidente podrá integrar la directiva provisionalmente con cualquier otro representante. A falta temporal del presidente, lo sustituirán los vicepresidentes por su orden. Los secretarios y prosecretarios. Los secretarios como órganos de comunicación del Estado y del Congreso Nacional tendrán las siguientes obligaciones: autorizar y verificar con el presidente las actas, leyes, decretos y demás resoluciones, al igual que publicarlas y hacer el escrutinio de las demás votaciones. Los prosecretarios colaborarán con los secretarios y ejercerán sus funciones en ausencia de estos, con iguales derechos y obligaciones. Sesión extraordinaria del miércoles pasado. La abrogación del nuevo Código Penal. Todo lo subrayado anteriormente en azul aplica a la legalidad de esta sesión.
Apoyándonos de los artículos 190, 191, 192 y 193, es irrefutable la legalidad de esta sesión. Si se alega ilegalidad por la instalación de la Junta Directiva Provisional, recordemos que fue temporal y que solo fue para la celebración de esta sesión. Si leemos las atribuciones establecidas al presidente del Congreso en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 26 nos damos cuenta de que el doctor Denis Castro, actual vicepresidente del Congreso Nacional, participante de dicha sesión, actuó al pie de la letra de la ley, ejerciendo sus atribuciones como presidente en funciones del Congreso Nacional a falta del doctor Mauricio Oliva. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la comisión permanente. La directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar su sesión, 9 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes forman la comisión permanente. En su primera sesión, ellos deben elegir un vicepresidente y un secretario, y la presidencia de este la ejerce el presidente del Congreso Nacional. Algunas de las atribuciones que tiene la comisión permanente son emitir su reglamento interior, emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios que hubieran quedado pendientes para que puedan ser considerados en la subsiguiente legislatura, preparar para someter a la consideración del Congreso Nacional los proyectos de reformas a las leyes que su juicio demanden las necesidades del país, recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en sus últimos 10 días de sesiones del Congreso Nacional debidamente sancionados, recibir las denuncias de violación a la Constitución, mantener bajo su custodia y responsabilidad el archivo del Congreso Nacional, publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores sesiones dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del mismo, convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias. También recibe del Poder Ejecutivo la documentación e información relativa a convenios económicos, presenta al Congreso Nacional un informe detallado de sus trabajos durante el periodo de su gestión y elige interinamente, en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. También llama a integrar otros diputados por falta de los miembros de la comisión. Concede permiso al presidente designado a la presidencia de la República por más de 15 días para ausentarse del país, nombra las comisiones especiales y las demás que confiere la Constitución. Esta comisión se encarga ejerce cuando los diputados están en receso. Ahora les voy a hablar sobre quiénes son los actuales miembros de la Junta Directiva. El presidente del Congreso es Mauricio Oliva, del Partido Nacional. El primer vicepresidente es Antonio César Rivera, también del Partido Nacional. El segundo vicepresidente es Denis Castro Bobadilla, de la Alianza Patriótica. Tercer vicepresidente, Mario Pérez. Cuarto vicepresidente, Bernardo Enrique Illescas, también de la Alianza Patriótica. Quinto vicepresidente, Mario Noé Villafranca, también de la Alianza Patriótica. Sexto vicepresidente, Felicito Ávila, de la Democracia Cristiana. Séptima vicepresidenta, Gladys Aurora López, del Partido Nacional. Octavo vicepresidente, Román Vieda. Noveno vicepresidente, Reinaldo Ecónomo. Secretario general, Tomás Zambrano, del Partido Nacional. Segundo secretario, Salvador Valeriano. Primer prosecretario, Teresa Calix. Y segundo prosecretario, Renani Nestroza, que también es del Partido Nacional. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el periodo legislativo. El periodo legislativo es el tiempo que se ejerce la legislación por los diputados. Los diputados serán elegidos por un periodo de 4 años. Los 4 años están contados desde la fecha que se instale solemnemente el Congreso Nacional. En caso de falta absoluta de un diputado, terminará su periodo el suplente llamado por el Congreso Nacional. La asistencia a estas sesiones es obligatoria. Los diputados están obligados a reunirse en asambleas en las fechas señaladas por esa Constitución. Esto se refiere desde el 25 de enero hasta el 31 de octubre. Deben asistir salvo incapacidad debidamente comprobada. En caso de que falte una inasistencia injustificada, los diputados que con su inasistencia y abandono injustificado de las sesiones tienen motivo a que no se forme quórum o se desintegre serán expulsados del Congreso Nacional. Los diputados expulsados perderán por un periodo de 10 años el derecho a optar a cargos públicos.
Requisitos para ser diputado: ser hondureño por nacimiento, haber cumplido 21 años, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, ser de estado seglar, haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos los últimos 5 años antes de las convocaciones. Todo eso está estipulado en el artículo 198 de la Constitución. No pueden ser diputados el presidente y los designados a la presidencia de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los secretarios y subsecretarios de Estado, los jefes con jurisdicción nacional, los titulares de los órganos superiores de dirección, gobierno y administración de las instituciones descentralizadas del Estado. Estas instituciones descentralizadas son ramas del Poder Ejecutivo, las cuales tienen cierta autonomía y prerrogativas dadas por la ley. Los militares en servicio activo y miembros de los cuerpos de seguridad o cualquier otro grupo armado, los demás funcionarios y empleados públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que determine la ley, excepto aquellos que desempeñen cargos docentes y asistencia de salud. No pueden ser diputados los consejeros del Consejo Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y los comisionados de Registro Nacional de las Personas, el Procurador y Subprocurador General de la República, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, Procurador del Medio Ambiente, el Superintendente de Concesiones y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. El cónyuge y pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados en el numeral 1, 2, 4, 8 y 9 precedentes y el secretario y subsecretario de Estado en los despachos de defensa y seguridad pública. Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas o contratistas de servicios u obras públicas que costeen fondos del Estado. Y por tales conceptos tengan pendientes cuentas con el mismo, o sea, con el Estado. Los deudores morosos de la hacienda pública, el cónyuge y los parientes de los jefes de las zonas militares, comandantes de unidades militares, delegados militares, departamentales o seccionales, delegados de cuerpos de seguridad o otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos del Departamento de Estado donde aquellos ejercen jurisdicción. Edificios e instalaciones. Los edificios e instalaciones del Congreso Nacional son inviolables. Corresponde al presidente de la directiva o de la comisión permanente autorizar el ingreso de las fuerzas públicas cuando las circunstancias lo exijan. En otras palabras, no pueden entrar militares, policías o otra fuerza pública al Congreso Nacional sin que esté autorizado por el presidente. Las instalaciones del Congreso Nacional fueron construidas en el año 1953, la parte del Pleno donde sesionan con un valor de 1.4 millones de lempiras. Estas instalaciones se inspiraron mayormente en el Congreso chileno. Después tenemos lo que es el presupuesto. En el artículo 211 detalla que el presupuesto va a ser establecido o va a ser escrito por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo va a dar qué partida le corresponde al Poder Legislativo. El Ejecutivo escribe eso a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas y los otros órganos administrativos que tiene para determinar cuánto dinero le corresponde al Congreso. Recordemos que después el Congreso es el que aprueba ese presupuesto y el que se ejerce durante todo el año. Integración. El Congreso está integrado por 128 diputados y sus respectivos suplentes. Los diputados sean representantes del pueblo. La distribución departamental será en base al cociente que señala el CNE. El cociente asegura de que hay una representación justa de la población de cada departamento y que también hayan representación de los partidos pequeños para asegurar que las minorías y otros sectores se sientan representados y su voz se escucha en el Congreso. Los departamentos que tengan una población menor al cociente señalado serán representados por un diputado suplente y un diputado titular. Las prohibiciones. Los diputados en el ejercicio no puedan desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo por el cual han sido elegidos. Ningún diputado podrá tener arrendamiento directo o indirectamente con los bienes del Estado o obtener de este contratos o concesiones de ninguna clase. Las excepciones pueden ejercer trabajos de carácter docente, cultural, relacionados con servicios profesionales de asistencia social, o sea, doctores, maestros que tengan plaza con el Estado. Podrán desempeñar los cargos de secretarios o subsecretarios de Estado, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas, jefe de misión diplomática, consular o desempeñar misiones diplomáticas ad hoc
En estos casos se reincorporarán al Congreso Nacional cuando terminen de desempeñar sus funciones. Buenos días, compañeros, y buenos días, abogada. Gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Ahora yo les voy a hablar sobre las atribuciones generales del Congreso Nacional. Primero que nada, tienen que crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. El Congreso Nacional tiene la facultad de proteger la Constitución de la República y manipularla a través de la creación o derogación de las leyes. Y cada diputado tiene la competencia jurisdiccional de interpretar las leyes con el fin de obtener el beneficio colectivo. Segundo, tenemos convocar y suspender sus sesiones. Los diputados del Congreso Nacional pueden optar a convocar, suspender o cerrar sus sesiones con justa causa. Tercero, tenemos que pueden emitir su reglamento interior y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes lo infrinjan. El Congreso, los diputados, discúlpenme, convocar sesiones extraordinarias con esta Constitución. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias en caso de que se solicite por el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. Un número de 5 diputados podrá convocar una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional siempre y cuando el Ejecutivo o otra autoridad competente impidan su realización por causas de causa fortuito o fuerza mayor, como lo establece el artículo 191 de la Constitución de la República. En estas sesiones solo se discutirá sobre asuntos relacionados al decreto de la convocatoria. Quinto, tenemos incorporar a sus miembros a presentar sus respectivas credenciales y recibir una promesa constitucional. Los diputados que fueron escogidos a través del sufragio para formar parte del Congreso Nacional deberán presentar sus debidas credenciales y ejercer su promesa constitucional. Sexto, tenemos incorporar a los diputados suplentes en caso de que los diputados no puedan asistir o se rehúsen a asistir a causa de una falta absoluta o temporal. Séptimo, tenemos hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, designados a la presidencia, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho. En caso de que el Consejo Nacional Electoral falle su obligación de hacer un conteo de votos para declarar a los representantes escogidos por el pueblo a través del sufragio, el Congreso Nacional tomará cargo y empleará dicha acción. Octavo, tenemos que pueden aceptar o no la renuncia de los diputados por causa justificada. Esto quiere decir que el Congreso Nacional goza de la facultad para decidir si desean aceptar o rechazar la renuncia a uno de sus miembros, siempre y cuando sea en base a una causa justificada. Noveno, tenemos que el Congreso Nacional puede elegir para el periodo que corresponda y en la nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional es encargado de decidir 15 magistrados de todos los candidatos presentados por la Junta Nominadora. Décimo, tenemos que pueden interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias en una sola legislatura con 2/3 de la totalidad de sus miembros. El Congreso Nacional se encarga de la correcta interpretación de las leyes que contiene la Constitución de la República. Para que dicha interpretación pase, debe haber un consenso a favor de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros que lo conforman. La onceava atribución es que pueden escoger a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, procurador y subprocurador general de la República, consejeros del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. También los fiscales generales de la República y el fiscal general adjunto, comisionado nacional de los derechos humanos y el superintendente de concesiones y comisionados del Registro Nacional de las Personas. Ok, a continuación seguiré con las atribuciones generales. Pues una de las atribuciones generales es decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas. Asimismo, otra atribución es establecer impuestos y contribuciones, así como las cargas públicas. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público celebrados por el Poder Ejecutivo para efectuar la contratación de empréstitos en el extranjero o aquellos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero. Es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional. Asimismo, otra atribución es establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social.
Muy buenos días, abogada y compañeros. Seguiré hablando sobre las atribuciones generales. Bueno, comenzamos con que ellos tienen que conferir los grados de mayor. También a propuesta del comandante en Fuerza de las Armadas y por iniciativa del presidente de la República. Fijar el número de miembros permanentes de las Fuerzas Armadas. Autorizar o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio del país. También autorizar al Poder Ejecutivo la salida de tropas de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en territorio extranjero, de conformidad con tratados y convenciones internacionales. También declarar la guerra y hacer paz. Autorizar la recepción de misiones militares extranjeras, de asistencia o cooperación técnica en Honduras. También está aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado. También crear o suprimir empleos y decretar honores y pensiones por relevantes servicios prestados a la patria. También aprobar anualmente el presupuesto general de ingresos e ingresos tomados como base del proyecto que remite el Poder Ejecutivo, debido desglosado y resolver sobre su modificación. También aprobar anualmente los presupuestos debidos desglosados de ingresos e ingresos de las instituciones descentralizadas. También otra atribución es aprobar o improbar la liquidación del presupuesto general de ingresos e egresos de la República y de los presupuestos de las instituciones descentralizadas y desconcentradas. El Tribunal Supremo de Cuentas deberá pronunciarse sobre esas liquidaciones y resumir su visión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, la que incluirá la evaluación del gasto, organización, desempeño, de gestión y habilidad de control de las auditorías internas, asimismo el plan contable y su aplicación. Otra atribución es reglamentar el pago de la deuda nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo. También ejercer el control de las rentas públicas. A continuación, seguiré con las atribuciones, las cuales son autorizar al Poder Ejecutivo para enajenar bienes nacionales o su aplicación a uso público, autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres a iniciativas del Poder Ejecutivo, reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo y establecer los símbolos nacionales. Les tenemos que conceder o negar permisos al presidente y vicepresidente y designados a la presidencia de la República para que ausentarse del país por más de 15 días, cambiar la residencia de los poderes del Estado por causas graves, realizar el juicio político de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, especialmente a los servidores públicos y por las causas establecidas en el artículo 240. Políticos y conexos. Por eso Nacional no podrá dictar para aceptar cargos o condecoraciones de otro estado, decretar permisos y conceder privilegios temporales a los autores y inventores, las industrias o perfeccionando las existentes de los que llevan involucradas extensiones, incentivos y consecuencias fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República. Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría de la República, Procuraduría del Ambiente y Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás órganos auxiliares y
Son de asuntos de interés nacional. La comparación de requerimientos de dichas comisiones será obligatorio bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Interpelar a los secretarios de Estado y otros funcionarios de gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquier otra entidad en que tenga interés de Estado sobre asuntos relativos de administración pública, decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo escrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción, suspensión, lo que hubiere de acuerdo con la ley. La promulgación de la ley. El Congreso Nacional es el único órgano del Estado que cuenta con la iniciativa de la ley, aparte del presidente de la República, a través de sus secretarios de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el CNE en asuntos de su competencia. Todos los proyectos de la ley deberán pasar por votación, por 3 votaciones en distintos días para poder ser aceptada, al menos que sea declarado como un caso de urgencia, en el cual sería aceptado antes de estas 3 sesiones y se promulgaría solo en una sesión. Al ser aceptado, el proyecto de ley debe ser referido al Poder Ejecutivo en menos de 4 días hábiles para que este ente lo promulgue como ley. En caso de que el Poder Ejecutivo decida no promulgarla como ley, se le regresará al Congreso Nacional con la fórmula "vuelva al Congreso". Si en el plazo de 10 días el Poder Ejecutivo no la acepta, se sancionará el proyecto y sería tomado en cuenta como si fuese promulgado. Cuando una iniciativa de ley es regresada al Congreso Nacional, se vuelve a someter a la deliberación y en caso de que pase la ley con 2/3 de los votos a favor, se le regresa al Poder Ejecutivo y esto será publicado. Si el veto del Poder Ejecutivo es el único proyecto de ley que es el proyecto de ley inconstitucional, este no podrá ser discutido hasta escuchar a la Corte Suprema de Justicia. Ningún proyecto de ley ha sido desechado, que ha sido desechado podrá discutirse de nuevo durante la misma legislatura. Después de la promulgación de ley, debe esperar 20 días o cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Gaceta, la ley entrará en vigencia y será carácter obligatorio para todos los ciudadanos del país. Buenas, yo les voy a estar presentando sobre los ejemplos de la promulgación en Honduras. La primera es la última reforma mediante el decreto número 2016, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta el 30 de marzo del 2006, artículo 1. Reformar el artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, contenía el decreto 51/2003 del 3 de abril de 2003 y su reforma en el sentido de incrementar 5 puntos porcentuales de la tasa del 5% de la aportación solidaria temporal, de la aportación solidaria temporal, mismo que se desgravará anualmente conforme a la escala siguiente: del 10% del 2010 al 2011, 6% en el 2012, 5% en el 2013, 4% en el 2014 y un 0% en el 2015. Esta aportación se va a establecer y se regula como una sobretasa del impuesto sobre la renta y no será deducible del mismo impuesto, sujetándose al mismo régimen de pagos a cuenta de conformidad a la ley de impuestos sobre la renta. Después está la otra reforma, que es la reforma del artículo 25 de la ley de impuestos sobre la renta, contenida en el decreto número 25 el 20 de diciembre de 1963 y su reforma es el que se debe leer así: los ingresos percibidos por las personas naturales, jurídicas y residentes o domiciliadas en el país en concepto de dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades de reserva estarán agravados con un impuesto de 10%. En este caso, los ingresos serán excluidos del gravamen establecido en la escala progresiva del artículo 22 de esta ley de impuestos sobre la renta. Asimismo, queda exento. Se consideran dividendos cuando los mismos hayan sido declarados y no estuvieran pagados a la fecha de entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización de gasto público. De igual forma, se consideran dividendos por anticipado en las cuentas por cobrar a socios o empresas relacionadas que no surjan de una operación comercial y que tengan plazo a mayor de 100 días del calendario.
Después tenemos reformar el artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, contenido en el decreto número 25 del 20 de diciembre de 1993, su reforma que se debe leer así. Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales o jurídicas, no residentes o no domiciliadas en el país, deben pagar el impuesto de conformidad a los porcentajes que se detallan a continuación. Renta de bienes muebles o inmuebles, extendiéndose los comprendidos en los numerales 5 y 7 de este artículo. Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros recursos naturales. Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación por servicios prestados, ya sea en el territorio nacional, excluidos las remesas. Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias, representantes legales y demás que operan en el país al 10%. Renta de utilidades, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas de personas naturales o jurídicas a un 10%. Regalías y otras sumas pagadas por el uso, patente, diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica y derechos de autor al 25%. Y por último, tenemos la reforma del artículo 11, que es la renta neta gravable de una empresa mercantil determinada deduciendo de su renta brutal el importe de los gastos ordinarios necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo debidamente comprobados y pagados o incurridos, tales como, y los siguientes ejemplos que están en el código de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Gracias. Ahora les voy a hablar un poco sobre qué es el juicio político. El juicio político se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones. Normalmente esta sentencia se limita a ordenar la destitución del inculpado. Por ejemplo, si se le aplica el juicio político al presidente o a un diputado, la finalidad de esto es destituirlos de su cargo. Pero si existe una responsabilidad civil o penal, es juzgada posteriormente por el tribunal correspondiente. El juicio político se puede proceder contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales o cualquier otro servidor público electo por el Congreso Nacional, siempre y cuando exista en su contra una denuncia grave en el desempeño de su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifestar negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. La única forma de destituir al presidente de la República es por medio del juicio político. Cuando esta denuncia es contra el presidente de la República, la tramitación del proceso y de enjuiciamiento y destitución debe ser aprobada por tres cuartos de la totalidad de los diputados. En los demás casos, cuando sea como un magistrado, un diputado o cualquier otro servidor público, solo se requiere 2/3 de la Cámara. El juicio político consta de 2 etapas. La primera es la etapa investigativa, que durará lo establecido en la ley especial al que el efecto se emita, y la segunda etapa es la discusión y votación, que dura hasta 5 días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial. Gracias. Ahora vamos a proceder a hablarles un poco sobre las noticias más destacadas y recientes sobre el Congreso Nacional. Y la primera que podemos recopilar es de que el pasado martes 16 de junio del 2020, el Congreso Nacional, a través de una de sus sesiones virtuales, a través de esta plataforma Zoom, aprobó una nueva medida en la cual Honduras se convierte en un depósito de desechos tóxicos. El Congreso Nacional decidió habilitar la importación de grandes cantidades de baterías en mal estado a territorio hondureño. La iniciativa de ley fue formulada por la bancada del Partido Nacional, específicamente a través de la diputada Leonor Osorio. La diputada Leonor Osorio manifestó que deseaba interpretar los siguientes artículos de la Ley General del Ambiente, que son el 8, el 11, el 68, párrafo segundo, y 69 y el 92, literal C, y decreto número 104/93. En base a legalizar la importación, fabricación o reciclaje de baterías de plomo o ácido, ya sean selladas, nuevas o usadas. El principal propósito por el cual se quería emplear esta ley es para obtener fondos para la lucha contra el COVID-19. Antes de esta sesión, la ley establecía que se prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, cienos o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales y contaminantes. La oposición manifestó que esta nueva ley es básicamente un asesinato al medio ambiente
y pone en riesgo la salud de muchos hondureños a cambio de una remuneración. La segunda noticia que podemos recopilar es de que el pasado miércoles 24 de junio el Partido Nacional propuso que se emplease la vacatio legis del Código Penal debido a que consideran que no se ha socializado lo suficiente. El pasado 9 de mayo se había establecido una extensión de la vacatio legis por 45 días, por lo cual esta debió entrar en efecto el pasado 25 de junio, según había acordado el Congreso Nacional, a través de la propuesta por el diputado Tomás Zambrano. El comunicado del Partido Nacional manifiesta que debido a la actual pandemia por la que el país está siendo afectado, el nuevo Código Penal no ha podido ser lo suficientemente discutido ni se ha profundizado dentro de la sociedad hondureña. Por último, el Partido Nacional menciona que considera que la vacatio legis del nuevo Código Penal debe ser extendida por el tiempo que fuese necesario. La tercera noticia que podemos recopilar es la siguiente. Dice que el pasado jueves 25 de junio del 2020, la Directiva Nacionalista del Congreso Nacional presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los diputados de la oposición por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y delitos contra la forma de gobierno. Esta denuncia fue llevada a cabo por la abogada Karen Márquez, quien es la abogada legal del Congreso Nacional. Los principales diputados denunciados son Doris Alejandrina Gutiérrez Espinosa, David Armando Reyes Osorto, Luis Orlando Redondo Ifarro y Tomás Antonio Ramírez y Jorge Luis Cálix Espinal, quienes amparaban el artículo 191 de la Constitución de la República para convocar dicha sesión extraordinaria. La mayoría de los miembros del Partido Nacional manifiestan que al convocarse la sesión se transgredió el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que las sesiones ordinarias son las que convoca el presidente. Aparte de esto, también argumenta que se transgrede el artículo 292 del Código Penal, el cual establece que quien sin título o causa legítima ejerce cargos propios de una autoridad, funcionario o atribuyéndose de carácter oficial, será sancionado de 2 a 3 años de reclusión. La directiva del Partido Nacional concluyó con que el propósito de la sesión no era interpretar la ley, sino que proponer una nueva junta directiva del Congreso Nacional. Muchas gracias. Para agregar a mi compañero, esta denuncia no tiene ninguna base legal, ya que como está estipulado en el artículo 10A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la función legislativa no acarrea responsabilidad personal, penal, civil, administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario. Ellos mismos habían legislado protegiéndose de cualquier tipo de acción penal, civil y administrativa. En conclusión, podemos decir que el poder legislativo es trascendental, ya que en él recae el poder normativo. El pueblo, a través de sus representantes, elige los que van a nombrar el ordenamiento jurídico que los va a regir. Las funciones del poder legislativo van más allá de crear, interpretar, derogar y modificar las leyes, sino que ellos son los que salvaguardan a nuestra Constitución, limitan nuestros derechos, nuestras responsabilidades como ciudadanos y son la voz de nosotros en el sistema político y gubernamental del país. Muchas gracias.